Buenas noches, compañeros de Barricada TV, buenas noches también a toda la audiencia. Y en esta oportunidad vamos a hablar de las elecciones en Brasil, pero particularmente vamos a hablar de la estrategia que vienen adoptando los dos principales candidatos en esta disputa, que son Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente del Partido de los Trabajadores, y el actual mandatario Jair Bolsonaro, que se presenta por el Partido Liberal. Ellos tienen una estrategia puntualmente definida para lo que es un electorado muy específico del país, que es el electorado evangélico. ¿Y por qué es una estrategia específica? Bueno, en primer lugar hay que decir que el electorado evangélico en Brasil representa cerca del 29% de la población, con lo cual es un segmento socioeconómico que interesa y mucho, fundamentalmente al actual mandatario, básicamente porque es en ese segmento socioeconómico donde Bolsonaro presenta una gran intención de voto. Es el único segmento socioeconómico, de hecho, donde Bolsonaro podría ganar la elección en primer turno, donde él aparece cerca con un aproximado de 60% de intención de voto, ¿no? ¿Qué sucede? El electorado evangélico, para interpelarlo, lo que necesita, o por lo menos las estrategias adoptadas por ambos candidatos, es justamente un discurso más religioso, ¿no? Por eso hablamos del discurso religioso como arma de campaña. Lo hemos escuchado a Bolsonaro al inicio de esta campaña electoral hablar sobre la lucha entre el bien y el mal que va a representar esta elección, el mal representado obviamente en el candidato del Partido de los Trabajadores, y el bien estaría representado en su figura, ¿no? También la hemos visto a la primera dama, Michelle Bolsonaro, hacer uso de la palabra en diferentes actos políticos justamente para hablarle a ese electorado evangélico, pero también obviamente para hablarle a las mujeres, que es un segmento socioeconómico donde Bolsonaro tiene menor intención de voto. Ahora, del lado del candidato del Partido de los Trabajadores también existe una estrategia para poder interpelar a ese electorado. Es por eso que hemos visto a Lula da Silva referirse a Bolsonaro como un fariseo que busca manipular la buena fe de hombres y mujeres cristianos en este país. ¿Qué es lo que sucede? Si bien desde la campaña del expresidente explican que no hay intención de hacer uso de un discurso religioso, es importante para ese segmento socioeconómico utilizar un lenguaje, ¿no?, que los interpele. Pero desde la campaña del expresidente se insiste en que es solamente una puerta de entrada para poder hablarle a ese electorado de cuestiones económicas, porque sucede también que hay dentro de ese segmento socioeconómico existe una gran población que está padeciendo la crisis económica, y es ahí a donde el expresidente busca llevar su apuesta con este discurso, ¿no?, con la adopción de este discurso más religioso. Hemos visto en las publicidades del expresidente hacer referencia a la figura de Dios justamente para poder interpelar a ese electorado evangélico. ¿Qué sucede? Sucede que desde ambas campañas se viene utilizando mucho la figura de la religión, ¿no?, como forma de alcanzar a ese electorado, principalmente del lado del actual presidente, porque, como les decía, es el segmento socioeconómico donde más popularidad tiene, pero también es el segmento socioeconómico donde logró instalarse en la elección del 2018, ¿no? Hemos visto a Bolsonaro no solo en esta campaña, sino a lo largo de todo su mandato, incluso en la campaña electoral del 2018, hacer referencia a la cuestión religiosa como la cuestión moral, ¿no?, como llevando las cuestiones morales más hacia un ámbito religioso. Y en esta oportunidad no es la excepción, porque justamente lo que busca Bolsonaro es consolidarse dentro de ese electorado para poder ganarle la carrera electoral a Lula da Silva. Lo que muestran hoy por hoy las encuestas es un escenario de estabilidad, con Lula con un 44% promedio de intención de voto, y a Bolsonaro bastante por detrás, con 12 puntos menos, con 32% de intención de voto. Y por el lado del expresidente, lo que busca justamente
supuestamente es como llevar adelante un discurso religioso, pero para introducir la cuestión económica en el debate, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un gran porcentaje de ese electorado que viene padeciendo y mucho la crisis económica que enfrenta el país y que ya sometió al hambre a más de 33 millones de brasileros.